Bueno, buenas tardes a los que se fueron sumando ahora a la sala 4. Vamos a continuar con la última presentación de este bloque eh, en estas jornadas de revolución digital para la industria del petróleo y el gas. Les recuerdo que durante la presentación las cámaras y los micrófonos van a estar apagados, pero todas las preguntas que les vayan surgiendo durante la exposición las pueden ir haciendo en el panel de preguntas y respuestas que está en el margen inferior del menú Webex y al final de la presentación se van a leer y las va a ir respondiendo el orador. Así que bueno, le damos la palabra ahora a José para que presente su trabajo titulado Automatización de procesos RPA en Oil and Gas, más allá de procesos administrativos. ¿Estás listo, José? Sí, muchas gracias. No sé, ¿me habilitás compartir el contenido? Ahí está, gracias. Vamos con la pantalla 2. ¿Me confirmás que se ve? Sí. Ahí está, ahí se ve bien. Ok, perfecto. Bien, muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer a IAPG la invitación para esta charla. La idea es recorrer en este espacio de tiempo un poco los conceptos de automatización de RPA, diferenciarlos de otros tipos de automatización muy presentes en la industria, repasar un poco tendencias, hablar de desafíos, beneficios. La idea es presentarle tres casos, y tres casos que están más que nada orientados a temas de proceso de negocio, y hacer algunas reflexiones para el final y dejar espacio para las preguntas, ¿sí? El concepto de RPA o de automatización en la industria está muy extendido al control automático, al control de campos, etcétera. Pero cuando hablamos de RPA nos circunscribimos sobre todo a robots de software, donde esa definición es muy básica y al final son aplicaciones o software que permite utilizar aplicaciones cualquiera en cualquier entorno como si fueran un usuario, ¿no? Básicamente coexisten los robots de software con las aplicaciones que un usuario puede tener en su equipo y operan y hacen transacciones, navegan pantallas, etcétera, en lugar del usuario, digamos, ¿no? ¿Qué capacidades tienen estos robots? Estos robots pueden hacer varias cosas básicas, desde copiar y pegar, navegar una pantalla, apretar un botón, elegir un menú, descargar cosas de un Excel, abrir un correo, cerrar y abrir aplicaciones, etcétera, ¿no? Y además de tareas repetitivas que permiten combinar y armar flujos de procesos y realizar tareas que un usuario, hasta el cansancio, digamos, repetirlas y no equivocarse, ahí se está extendiendo la capacidad de estos robots a cosas que son más cercanas a lo que los humanos hacen, que podrían ser razonar, que podrían ser ver, que podrían ser interpretar una imagen, que podría ser interpretar un texto escrito y comprender de qué está hablando, ¿no? Ese es el uso de la inteligencia artificial. El año pasado, a fines del año pasado, Gartner, un analista bastante conocido y difundido entre la gente de tecnología, presentaba tendencias y hablaba de 10 tendencias tecnológicas para este año, y todo esto lo hacían sin saber la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Y particularmente hablaban de varias tecnologías nuevas y en particular de un nombre que es la hiperautomatización, ¿sí? Y la hiperautomatización es algo que engloba un montón de tecnologías, entre ellas el RPA, ¿sí? La visión nuestra, armamos un framework alrededor de estas tecnologías que son nuevas, porque la incorporación en las empresas requieren adopción, requieren gobierno, requieren una forma de hacer las cosas, ¿no? Y la versión de hiperautomatización es más extender lo que es RPA, que serían procesos básicos, repetitivos y tradicionales, dotarlos con cierta inteligencia. Machine Learning, inteligencia artificial, analítica y prácticas, ¿no? El gobierno de un centro de excelencia, desarrollos ágiles, no esperar demasiado para obtener resultados, minería de procesos, process mining y obviamente gestión de información y plataformas analíticas, ¿sí? La hiperautomatización también es un cambio, es pensar todo proceso que se realiza como cómo avanzar en su automatización, reemplazando tareas manuales
por tareas que ejecutan los robots. El año pasado, a fines del año pasado, desde Practi hicimos una encuesta en diferentes sectores a 300 empresas de Latinoamérica y encontramos que hay sectores más avanzados en estos temas, los sectores financieros, telecomunicaciones, muchos de los que están basados sobre todo en datos, ¿no? Energía viene un poco más atrasado, pero cuando miramos todas las organizaciones, en general tienen procesos administrativos que son muy similares, y esos son los lugares por donde empieza, ¿no? Pero por ahí energía lo vemos un poco más relegado cuando pasamos a procesos que son core del negocio, ¿sí? Y creemos que igual toda esta tendencia, con el momento que estamos viviendo, se han ido acelerando, ¿no? Esperamos que haya una mayor adopción en procesos específicos de negocio, más allá de SAP, áreas administrativas, finanzas, facturas, compras, etcétera, ¿no? Para ilustrar un poco la idea de avanzar en un proceso inteligente, imaginemos un proceso que tenemos habitualmente: alguien solicita algo, lo envía por correo electrónico, lo recibe alguien, alguien lo clasifica, se lo pasa a otro nivel, nivel 2, y vemos que ahí está el puntero láser, a este nivel 2 que después toma una decisión y se aprueba o no se aprueba, y hay un nivel 3 que lo ejecuta y aprueba la tarea, finalmente se lo devuelven al usuario, ¿no? Entonces, cuando hacemos un proceso así, lo que hacemos es buscar qué cosas de ese proceso, qué partes podemos sustituir por robots, ¿no? Y hasta ahora serían simplemente descargar ese correo electrónico, abrir lo que hay ahí, cargarlo en una aplicación determinada, y después pasarlo a alguien que hace y toma una decisión sobre esos datos, y efectivamente cuando la decisión está tomada, bueno, se vuelven a registrar los resultados y la envío de esa información al usuario final se hace, ¿no? Hay un paso más todavía que dar, que es reemplazar esa decisión con cierta inteligencia, y hoy en ciertas situaciones y lugares aplicar algoritmos de Machine Learning que nos den predicción, decisión, es posible, ¿no? Y entendimiento, cosas que la frontera por ahí estaba en un determinado lugar de solo tareas muy manuales y repetitivas básicas, como contaba, a hacerlas inteligentes, ¿no? Bien. Cuando miramos esto en las organizaciones y miramos el mapa de procesos de negocio por ahí de una empresa de oil and gas, encontramos un montón de actividades que son por ahí que tienen componentes de uso de aplicaciones, pero muchas son actividades físicas que va a ser difícil, que van a ser automatizables, pero no con RPA, sino con otras cosas, ¿no? Y en esa mirada en alto nivel lo que estamos buscando es procesos que usen datos estructurados, donde haya tareas que son repetitivas, que tengan bastante volumen, y donde ese contexto no cambie demasiado. Eso es lo que necesitamos para aplicar RPA, ¿no? Lo miramos en alto nivel y encontramos, bueno, miramos que hay cuál es el potencial de automatización en estas áreas, y por ahí encontramos áreas como la gestión de información técnica o data management, donde efectivamente hay muchas tareas repetitivas, hay mucha gestión de información, moverla, ponerla de un lugar al otro, interpretarla ya sería más complejo, pero cargarla y difundirla, digamos, ¿no? Y también podemos encontrar espacios donde hay cierta actividad administrativa, pero que queda del lado de la operación y del lado del negocio, ¿no? Como operar o mantener activos, ¿no? Cuando bajamos más a detalle y seguimos buscando ese tipo de cosas, bueno, lo que hacemos es encontrar, por ahí no procesos end-to-end, como decíamos, pero sí encontrar partes de esos procesos que se pueden automatizar. En los ejemplos vamos a mirar algunas de estas cosas, ¿no? Por redondear los beneficios que esta tecnología abre, digamos, y trae consigo, encontramos, por ejemplo, que se puede reducir el tiempo de procesamiento entre un 10 y un 25%, obviamente aumenta muchísimo lo que es la precisión, hasta niveles de un 99%, porque no hay, en una tarea repetitiva que haga un robot no vamos a encontrar errores. También vamos a encontrar que libera tiempo de áreas y de personas a 5 o 25% de optimización de recursos que se liberan para hacer tareas de mucho más valor, y también reducción de costos, ¿no? Por ahí, dependiendo de los procesos y cómo están elegidos, hasta un 30%. Es una tecnología que tiene un alto retorno de la inversión y que es no invasiva, dado que no implica ni conocer mucho las aplicaciones, ni conocer demasiado el contenido de técnico, digamos, base de datos, etc. Vamos a presentar tres casos, ¿no?
El primero es un contexto de automatización en relación con SAP y es en un proceso de mantenimiento de activos, ¿no? En un proceso de mantenimiento de activos tenemos a alguien que planifica órdenes de trabajo sobre estos activos y después tenemos un montón de actividades a desarrollar alrededor de SAP para generar el aviso, reservar materiales, emitir la orden de compra. El punto de partida suele ser un correo del planificador con un Excel y en ese Excel se encuentra toda la información posible para tomar decisiones. Al final, un robot puede recorrer todas las pantallas de SAP y procesar esa planificación, y cuando el resultado viene de la actividad hecha en campo, y tenemos ese resultado, a veces manuscrito, a veces digital, etc., el proceso se puede completar ingresando a SAP, cargando la orden de entrada, certificando y formando finalmente resultados, digamos. Tenemos un pequeño video que lo ilustra y de paso de cómo sería el recorrido de un robot haciendo estas cosas en SAP, ¿sí? ¿Qué nos pasa? Ahí está. Esto podría ser una pantalla grabada de un usuario presionando teclas e ingresando datos, pero es un robot que está operando en una pantalla de SAP, del módulo de mantenimiento, generando avisos de trabajo, órdenes de trabajo, asignándolas después, como decíamos, al proveedor que la va a ejecutar, después cargando los resultados, certificando la orden de trabajo realizada y pasándola al siguiente proceso administrativo, ¿no? Bien. Otro ejemplo, este tipo de ejemplos, perdón, que veíamos antes, hay muchas actividades administrativas en los procesos propios de negocio, no viven en centros de servicio compartidos, no están dentro de las áreas de administración y finanzas, pero son oportunidades de automatizar el estilo tradicional, tareas repetitivas, clericales que se pueden acelerar, ¿no? Un ejemplo más ligado por ahí a aplicaciones específicas, en este caso perforación, digo, dentro de lo que es Upstream tenemos aplicaciones muy verticales y muy particulares. Este es el contexto de un área no, digamos, una empresa que tiene áreas no operadas, donde el que no es operador recibe la información, pero la recibe en PDF y no la puede procesar fácilmente porque la necesita cargar, y sobre todo en un contexto por ahí de offshore, el control de costos que se requiere para hacerlo habilita que se carguen esos datos, se extraigan de lo que son PDFs y se procesen con detalle, digamos, ¿no? Básicamente se reciben esos partes diarios, se extrae la información y aquí usamos una cierta inteligencia en entender documentos no estructurados o estructurados. Por ahí los partes diarios sí son un elemento estructurado. Se mapea esa información, se rescata y después se ingresa en nuestro propio aplicación de perforación, que puede ser OpenWebs o el que sea, ¿no? Y terminamos generando informes y permitiendo el análisis de esos datos, ¿no? Veamos otro video breve también, solo la parte de extracción de datos. A ver si empieza. Bueno, esta es la pinta de paso que tiene un robot que se programa y se construye armando flujogramas, ¿no? Bien, ¿qué nos pasa? Bien. Bueno, alguien me dijo que los videos se podían fracasar, pero ahí arrancó. Básicamente vamos a leer desde un correo 3 partes diarios que vienen adjuntos. El robot en este caso no es tan visual porque lo que está haciendo es trabajando en background, está leyendo esos PDFs, los muestra para ilustrarlo, pero lo que está haciendo es extrayendo aquella información de la cabecera o del detalle que nos interesa usar para después cargarlo en otra aplicación, ¿no? Terminamos de rescatar toda esta información y finalmente la estamos visualizando en un Excel leída, digamos, desde un producto, desde OCR, un PDF, ¿no? Hoy la tecnología para esto está avanzando y ya podemos hablar es fácil los que son documentos estructurados, los semiestructurados empiezan a ser también más asequibles de poder leer, y los que no están estructurados, el lenguaje natural, contratos, etcétera, se está avanzando fuerte en poder también interpretar esas cosas, ¿no? En ese nivel son problemas más complejos.
Veamos el tercer ejemplo. El tercer ejemplo tiene que ver con tareas de data management y resolver el problema típico de los discos compartidos, la información que por ahí los usuarios tienen, la tienen guardada en determinados lugares y hay unas tareas importantes de clasificarla y recuperarla. En este caso es un trabajo sobre perfiles de pozo que están desplegados sobre discos compartidos o espacios de memoria compartidos entre un montón de usuarios. Y ordenar la casa y hacerlo manualmente se puede hacer, pero si uno no pone orden en eso y no mejora los procesos de gestión de datos, lo que va a pasar es que lo va a tener que volver a hacer. Y como hay que usar muchos recursos humanos para hacerlo, es una tarea que en general cuesta hacer. Bueno, aquí los robots no se cansan, los robots pueden recorrer todos estos archivos de memoria dispositivos, identificar perfiles de pozo que están guardados en carpetas, en estructuras, abrirlos, leerlos, mirar su contenido, mirar sus cabeceras y tratar de clasificar y ordenar aquellos que sí tienen datos completos o por el contexto se puede deducir de qué se tratan, ¿sí? Pues básicamente lo que hicimos fue un proceso con robots que hace eso, ¿no? Y lee las cabeceras de los .las, aplica reglas de clasificación y finalmente el robot podría mover esos archivos, levantarlos en bibliotecas, en SharePoint o en el sistema de gestión documental que la compañía tenga, digamos, ¿no? Esto mismo se puede extrapolar y de esa lectura de documentos, identificación de documentos, se podría extender a otro tipo de archivos, otro tipo de documentación, ¿no? Básicamente, el hecho de leer un LAS que está estructurado por ahí sencillo, la problemática es las miles de formas de nombrar un pozo en cómo está escrito dentro de un archivo de este tipo, ¿no? Pero se podría avanzar en resolverla mismo para otro tipo de formatos, ¿no? Para sísmica, para informes de pozo, etcétera, ¿no? Y por supuesto, bueno, el robot evidentemente, si hay cosas que no puede clasificar, se puede dar intervención a un humano para que termine de clasificar, ¿no? El robot evidentemente es un proceso que se puede estar continuamente trabajando y leyendo y cada vez que detecta algo que está desordenado, volver a levantarlo, digamos, ¿no? Bien, para ir cerrando, un poco de resumen, les conté 3 procesos, algunos muy parecidos a administrativos, pero que caen dentro del negocio. Otro proceso que usa una cierta inteligencia, que es la interpretación de documentos. Y otro proceso que se usa en un área como Data Management, donde hay muchísimas oportunidades de resolver automatización. Sobre todo en contextos donde tenemos muchas aplicaciones verticales que van avanzando sus integraciones, el hablar en lenguajes comunes, el intercambiar información en formatos estructurados, pero muchas son cajas negras y solamente se puede acceder a ellas vía integraciones complejas por conocimiento de los modelos de datos, y esta herramienta de RPA lo que ofrece es la posibilidad de hacerlo a partir de la interfaz de usuario, ¿no? Que es más simple, más corto, más barato. Algunas reflexiones, digamos. Creemos que hay grandes oportunidades todavía no muy explotadas en la automatización de procesos específicos de negocio, ¿no? Por ahí en estos 3 casos que dimos, damos alguna pincelada de por dónde ir, ¿no? La recomendación con estos proyectos de RPA, que obviamente también lo estamos desarrollando para áreas más centralizadas, ¿no? Recursos humanos, hasta el propio IT, compras, cosas que tienen que ver con contratos, etcétera, es empezar con proyectos pequeños, obtener resultados rápidos y mostrar valor a la organización, ¿no? Y claramente recomendamos hacer pruebas de concepto y validar la tecnología. En el upstream hay muchísimas aplicaciones hechas de diversa manera, con tecnologías diversas, algunas web, cloud, hacia ahí vamos, pero tenemos aplicaciones que son de escritorio con tecnologías diversas, ¿no? Hoy las herramientas de RPA soportan todo tipo de tecnologías, inclusive trabajar a través de terminales remotas, ¿no? Y finalmente hacer estos proyectos sumando áreas de IT, áreas de procesos y incluyendo también en la agenda a áreas de seguridad, ¿no?
Los robots no van a hacer otra cosa que hacer transacciones como si fueran usuarios, van a necesitar una identidad dentro, una entidad como sistemas para después saber qué operaciones las hizo un robot y qué operaciones la ha hecho un trabajador, un humano, digamos. Y por último, es importante rescatar el cambio, la gestión del cambio, la gestión de los recursos, el gestionar expectativas, digamos, ¿no? Creemos que todas estas tecnologías no eliminan por ahí puestos de trabajo, sí cambian tareas y sí permiten que los recursos se puedan dedicar a tareas de mayor valor agregado, ¿no? Sin duda, también mejorando la satisfacción de los empleados, ¿no? No hay nada peor que hacer tareas repetitivas y copiar datos de un lugar al otro todo el día sin dar mayor valor agregado, ¿no? Bien. Llegamos a la parte de preguntas. Bueno, José, muchísimas gracias por la presentación. A ver, Marina, ¿está ahí? Sí, ya hay una pregunta. Dice Jorge Edgardo Yáñez, pregunta, en el caso 3, ¿cuál fue el mayor desafío? Me parece que se refiere los hay legajos. diversos, sí, correcto. El caso 3 es el de clasificación de datos, digamos, ¿no? Y ordenamiento. Muchos desafíos. Hay desafíos en el tema de seguridad de la información, de cómo ejecutar este tipo de cosas y cómo desarrollarlas en el entorno del cliente. Hay desafíos para resolver en todo el tema de calidad de datos, limpieza de datos, que las cosas estén normadas, digamos, que las cosas se nombren de la misma manera. Sobre todo eso. Y después hay un desafío tercero que tiene que ver con los volúmenes, ¿sí? Que es cuando estamos hablando de por ahí miles y varias decenas de miles y hasta me atrevería a millones de archivos, el recorrido y la interpretación y el poder entender que hay dentro, si alguien tiene la expectativa que eso procese rápido, o sea, hay que trabajar un poco con paralelismos y demás, digamos, ¿no? Si no, un robot puede estar corriendo un mes para hacer un recorrido de un file system, digamos, ¿no? Perfecto. Otra pregunta, dice Víctor Méndez, ¿tienen algún indicador de la eficiencia de este proceso de automatización? Sí, no lo estamos contando como caso, pero claramente estamos acortando muchísimo los tiempos de ejecución. Un robot podría haber hecho esta clasificación en horas y a los humanos evidentemente hacer todo este recorrido y clasificación manual, ni tenemos la cuenta, pero el retorno de hacer este tipo de automatizaciones es muy grande, digamos, ¿no? Mencioné algunos parámetros genéricos, ahorros de hasta el 30% en procesos. Particularmente por ahí hay espacios donde estos límites indicadores medios se disparan muchísimo, ¿no? De hecho, pensar en limpiar esto manualmente es una tarea faraónica que finalmente no se hace y es lo que lleva a que la información no esté completamente ordenada o clasificada, digamos, ¿no? Perfecto. Otra pregunta de Carlos Ruiz. Sí. Dice, ¿por qué el RPA tendría que emular los case stroke del usuario y no realizar su tarea accediendo en forma directa a la base de datos, trabajando en el background con mayor eficiencia y velocidad? Son alternativas de integración. A veces no tengo la posibilidad de ir a la base de datos, ¿sí? Si yo no tengo aplicaciones modernas que tengan una capa de servicios, la única forma de hacerlo es a través de la pantalla de usuario. Estamos un poco alejados de lo que son keystrokes y secuencia de teclas, digamos, ¿no? La tecnología ha evolucionado bastante para poder interpretar qué hay en las pantallas de las aplicaciones, qué botones, etcétera, pero en el fondo son emuladores, digamos, de un usuario, ¿no? La secuencia es esa. Pero los mecanismos de automatización, en la hiperautomatización, juntamos RPA, juntamos BPM, juntamos aplicaciones de low code, estas nuevas tecnologías que están apareciendo para sistematizar y automatizar procesos. No todo es RPA tampoco. Ni lo proponemos como el único camino, ¿no? Perfecto.
Sí, Carlos Ruiz tiene otra pregunta que dice, pero no podía acceder a la base de datos de SAP. Hacer un proyecto de IT que implique entrar a la base de datos de SAP para hacer una transacción y hacerlo en RPA, cuando ese contexto de base de datos, ahí vemos que es una cosa que es muy invasiva, y la diferencia de tiempos en ejecutar el proyecto es significativa, ¿no? Esas integraciones con un robot y con RPA las hacemos en cuestión de semanas. Cuando tenemos que ir a IT necesitamos recursos más calificados, que sepan muchísimas más cosas. Es cierto que son integraciones por ahí más firmes de alguna manera, ¿no? Más continuas, pero a veces el tiempo no lo da y la posibilidad de hacer ese tipo de integraciones está en la lista de espera de todas las otras actividades que un área de IT puede tener que hacer, ¿no? Perfecto. Hay otra pregunta, no sé si queda tiempo, Santiago. Una última pregunta y Vale. cerramos. Mario Fernández pregunta, ¿se considera que sistemas abiertos con APIs, servicios, etcétera, que permitan la automatización de carga, gestión y análisis de datos serían de beneficio a las operadoras? Absolutamente, digamos, cuando miramos la industria del petróleo y miramos la cadena de proveedores, etcétera, vemos muchísimos portales y vemos mucha desintegración. Que haya una integración a nivel de servicios en el intercambio de información es el lugar hacia donde ir, digamos. El resto de industrias, la logística, la manufactura, etcétera, hay mucho mayor integración en la cadena de proveedores, por dar un ejemplo, quiero decir, o sea que sería absolutamente beneficioso, ¿sí? Y el hecho de que haya estándares también, ¿no? Sin duda. Estándares de intercambio de información, ¿no? Por más que uno no tenga exactamente las mismas versiones de software. Bueno, perfecto. O sea, José, perfecto. El tiempo, nos pasamos 2 minutitos, pero como era la última presentación, no había demasiado problema. Ya está, llegamos al final de las presentaciones del día para esta sala. Así que los invitamos a participar del cierre de las jornadas en la sala plenaria a las 16:30.